Buenas tardes, nosotros somos el grupo 2 de CAD. Nosotros vamos a explicarles sobre los elementos de transmisión de potencia, ejes y chavetas. Los integrantes del grupo 2 son Kenner Beltrán, Henry Bustillos, Christopher Gualotuña y mi persona, Sergio Mesa. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña revisión de qué son los ejes. Bueno, los ejes, ¿qué son? Bueno, son todos aquellos elementos mecánicos que giran alrededor de su eje longitudinal. Los componentes son cilíndricos que transmiten potencia y movimiento de una parte de la máquina hacia otra parte de la máquina. ¿Para qué sirven? Bueno, esto se los utiliza para la transmisión del movimiento rotacional entre varios componentes del sistema. Su función principal es soportar componentes como engranajes, poleas y a veces ruedas dentadas. Y el eje es el encargado de transmitirles el torque necesario para su funcionamiento y así con respecto al funcionamiento de toda la máquina. Tenemos que los ejes tienen mucha versatilidad y se diferencian como primer punto tenemos que los ejes se diferencian por sus dimensiones. Aquí tenemos tres apartados que son muy importantes. Bueno, los ejes como primera parte se los diferencian por el diámetro. Bueno, ¿y por qué el diámetro? Bueno, el diámetro debe ser el suficientemente grande o pequeño que sea necesario para soportar las cargas aplicadas sin sufrir deformaciones excesivas. También tenemos lo que es la parte de las dimensiones, la parte de la longitud. Bueno, esto es muy fácil porque esto va a depender de la distancia entre los componentes que el eje deba conectar. Y si es que este es largo, necesitará un diámetro más ancho, o si es corto, necesitará un diámetro no tan ancho y por ende ahorrar costos. Y también tenemos la parte de que deban tener la flexión y torsión. Bueno, los ejes deben ser diseñados para resistir tanto las fuerzas de flexión como los momentos de torsión aplicados durante su funcionamiento. Y con esto llegamos a la segunda parte, de que los ejes se diferencian por sus materiales. Esto se va a depender del uso que se le vaya a dar al eje. En este caso se les va a explicar cuatro ejes de los cuales son los más utilizados. Como primer punto tenemos lo que es el eje de nylon. Como podemos observar acá, es como un tipo de barra de silicona. Se le parece a una barra de silicona, pero es nylon, ¿no? Tenemos que este eje de nylon, sus características principales es que este eje va a ser ligero, tiene una alta resistencia a la corrosión, por el hecho mismo, ¿no? De que no es metal, va a ser resistente a la corrosión, o sea, no se va a oxidar. También tenemos que por el hecho de que es nylon, tiene un bajo coeficiente de fricción y un buen amortiguamiento. También entramos a la parte ya metálica o de hierros y aceros, tenemos el eje AISI 4340. ¿Qué es el AISI? Bueno, el AISI es un instituto americano de hierro y acero, los cuales son los encargados de evaluar los ejes. Bueno, el AISI 4340 nos da como características de que este tiene una alta resistencia, tiene una buena tenacidad. ¿Qué es que tenga una buena tenacidad? Bueno, esto nos hace referencia a que este eje tiene una buena absorción de energía y por esta buena absorción de energía ellos no van a llegar a fracturarse y es resistente al desgaste. Tenemos el eje AISI 304, lo cual nos dice que este es resistente a la corrosión, tiene una buena formabilidad y tiene una buena soldabilidad. Y por el hecho de que tiene una buena soldabilidad, este tiene una resistencia a altas temperaturas. Además de que este eje AISI 304 tiene un acabado superficial muy atractivo, lo cual a veces al momento de diseñar máquinas es muy importante. Y tenemos el eje AISI 1018. Bueno, el eje AISI 1018 tiene una baja y media resistencia, tiene una buena ductilidad. ¿Qué nos quiere decir eso de que tenga una buena ductilidad? Bueno, esto nos quiere decir que este eje es capaz de deformarse plásticamente sin fracturarse. Este eje también tiene una excelente soldabilidad, por ende también tiene unas resistencias a altas temperaturas, pero este se diferencia a que tiene un costo muy bajo, entonces es más accesible para comprar y es el más utilizado en la mayoría de maquinarias. También tenemos de que los ejes son utilizados en varios procesos de manufactura. A veces son utilizados en la manufactura de conformado,
a veces en el arranque de viruta o a veces con el simple hecho de que son utilizados para los tratamientos térmicos. La clasificación de ejes. Bueno, debemos entender que existen varios tipos de ejes. Un tipo de ejes es el eje fijo. Y como su nombre lo dice, ¿no? Es un eje fijo. Estos ejes no rotan, pero en su lugar soportan componentes que giran sobre ellos. Se utilizan comúnmente en aplicaciones donde se requiere un soporte estático. Y un ejemplo de estos se los utiliza como en algunos tipos de ruedas o algunas poleas. Tenemos lo que son también los ejes rotativos, que a diferencia de los otros, estos sí van a rotar, y estos son los más comunes, y estos son encargados de girar junto con los componentes que soportan. Los ejes rotativos son utilizados mayormente para la transmisión de potencia mecánica de un componente a otro. Ya esto se los encuentra fácilmente en sistemas de transmisión de vehículos o a veces en simple hechos de maquinaria industrial. También tenemos que en la clasificación de ejes existen los ejes que son encargados de la transmisión, de repartir la energía en toda la maquinaria. Mayormente son hechos de acero al carbono e inoxidable y se los puede observar en estas imágenes. Son los más utilizados. También tenemos lo que son los ejes de control, que son conectados a levas. Acero, son hechos de acero aliado y templado. Estos, como hemos visto, ¿no? En un árbol de levas, estos son los encargados de abrir y cerrar las válvulas en un motor. Entonces son utilizados en esta manera para controlar ciertas partes de la maquinaria. También tenemos lo que son los ejes de huecos o los que son encargados de reducción de peso. Mayormente son hechos de aleaciones de aluminio y titanio. Como podemos observar en las imágenes, a diferencia de los demás, que todos son sólidos, estos tienen un hueco. ¿Con qué objetivo? De que una parte de este eje se pueda conectar hacia otra parte del eje con el objetivo de reducir peso para que la maquinaria no sea tan pesada y así trabajar con una mayor eficacia. También tenemos los ejes de precisión y carga, los cuales son alta y baja velocidad. Estos son hechos de acero de resistencias y fundición y aleaciones de carbono. Esto lo podemos observar en camiones o en gatas hidráulicas, las cuales obviamente tienen que ser un acero resistente y este eje también debe ser resistente, con el objetivo de, como lo dice aquí, ¿no? Alzar cargas. Listo. Bueno, buenos días, compañeros, ingeniero, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Benjamín Brotuño y les voy a presentar el desarrollo metodológico y procedimiento de nuestro tema que fue de los ejes del elemento mecánico. Y a continuación voy a proceder a realizar su estructuración mediante la ayuda del módulo de acelerador de diseño en Autodesk Inventor. La serie que voy a utilizar es 2025 y bueno, entonces el ejercicio que nosotros vamos a realizar en este caso va a ser el diseño de un eje en esta versión de este software, de lo que es Autodesk. Entonces nosotros vamos a entender primero lo que es un eje, bueno, vamos a tener, es un elemento mecánico de transmisión de potencia que se puede encontrar en varios elementos, varias partes de lo que podemos respectar a la ingeniería, lo que es respecto a la ingeniería mecánica. Entonces nosotros los ejes, para hacer este eje, primero debe ser necesario realizar un dimensionamiento adecuado y seleccionar un material que sea adecuado. En este caso nosotros elegimos de lo que es el acero fundido y vamos a proceder a trabajarlo mediante ese diseño. Entonces, que también nosotros vamos a tener, sabemos que para el área de diseño es necesario, como decía, el buen dimensionamiento para evitar problemas o algún tipo de fallas. Bien, entonces tenemos que, en este caso, nosotros para esto, cuando nosotros iniciamos el Inventor, vamos a tener lo que es la opción para hacer piezas, lo que es crear objetos 3D, pero para nosotros poder trabajar en el diseño de nuestro eje, vamos a tener la sección de lo que es el ensamblaje, tanto en componentes 2D y 3D. En este caso, vamos a abrir lo que es el archivo de tipo ensamblador, que es el .iam, y lo que vamos a trabajar en una versión estándar, que sería en el Sistema Internacional de Unidades, que es lo que más nos apega a lo que es el dimensionamiento y diseño de nuestro eje. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también podemos confundirnos cuando se trabaja con el sistema inglés, que también es válido trabajarlo, pero puede que por alguna circunstancia se pueda llegar a confundir en algún dimensionamiento. Entonces, nosotros elegimos el estándar en milímetros, que es el del sistema internacional, y el archivo .iam.
Entonces, mediante este archivo nosotros podemos trabajar en el sistema métrico del sistema internacional y en este también podemos lo que dice, ¿no? El ensamblaje de piezas y subensamblajes que podemos también tener para realizar nuestro diseño. En este caso nosotros tenemos abierto ya lo que sería el Inventor y tenemos aquí un área muy extensa de lo que podemos trabajar, pero en este caso nosotros, bueno, vamos a irnos primero a la pestaña de diseño y vamos a dirigirnos al apartado de eje, donde nos va a decir lo que nosotros podemos realizar con este módulo de acelerador. Ahora, el módulo de acelerador como tal es una herramienta que nos sirve para poder utilizarla, para nosotros poder tener hacer un diseño nuevo o realizar añadir algo nuevo al diseño o cosas con respecto a eso. Entonces, nosotros lo que primero nos va a pedir el programa es que nosotros salvemos ese documento, lo guardemos en una carpeta donde no sea de fácil acceso, ya que por alguna circunstancia se puede cerrar o perder. Entonces, nosotros ya podemos encontrar este archivo para poderles seguir trabajando después. Procedemos a guardar este archivo de ensamblaje y luego nos va a aparecer una gráfica de nuestro diseño de nuestro eje. Entonces, esta gráfica que nos aparece, pueden haber dos opciones. O bien aparece una que ya hemos estado trabajando con anterioridad, o bien aparece una gráfica por defecto. ¿Qué quiere decir con defecto? Por defecto que sea común, una gráfica que pues pueda aparecerle a todos en el software que se esté utilizando, tales como esta que en el modelo, bueno, en la serie 2025 nos aparece esta por defecto. Este diseño de este eje, como vemos a continuación, va a tener cuatro componentes: un cilindro con su medida, tres cilindros, perdón, y un cono con su respectiva medida también. Entonces nosotros, para realizar nuestro eje, vamos a entender primero cómo son los pasos a seguir para poder realizar el dimensionamiento de nuestro eje. A continuación tenemos pues lo que es el apartado de las operaciones primarias para el diseño de ejes. Es una parte muy esencial para nosotros poder diseñar el eje, y esto se va a dividir en las cuatro partes que tenemos. A las cuatro partes le vamos a poder aplicar nuestras operaciones primarias. Entonces, en esto vamos a tener también, incluso para poder agregar o desagregar elementos, vamos a tener lo que es el dimensionamiento del eje. Justo aquí, en la parte de lo que dice cilindro 50 por 50, vamos a tener las diferentes medidas para nosotros poder estandarizar nuestro eje. A su vez, también la modificación en la sección del eje seleccionado, que podemos añadir cilindros o los conos o polígonos, cualquiera de las tres, o terminaciones, de las cuatro que podemos nosotros añadir o desagregar de nuestro eje. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Fue seguir las operaciones en secciones, que son las que podemos ver en esta parte de aquí, que elegimos secciones y tenemos cuatro operaciones primarias, que son las operaciones en secciones, perdón, tres, que son las secciones taladro a la izquierda y taladro a la derecha. No es pues mucha ciencia, ya que las secciones son lo que les comentaba antes, que trabajamos en, para insertar diferentes tipos de conos, de cilindros. Y otra cosa también que tenemos son los taladros a la izquierda o a la derecha. Quiere decir con esto es que nosotros vamos a poder realizar cortes o agujeros tanto en el lado izquierdo y en el lado derecho de nuestro eje. Eso bueno, es un taladro cónico, sí, lo que sería. Entonces es una herramienta para insertar buenos taladros cónicos o cilindros que permiten añadir taladros con geometría específica a los componentes. Entonces estos taladros se utilizan comúnmente para acomodar lo que son pernos, tornillos y otros elementos de fijación en nuestro eje. Bueno, después también especificando el diámetro del taladro, la profundidad y la ubicación exacta en el componente. Y a continuación también tenemos lo que son las operaciones en secciones específicas del eje. Estas operaciones son muy importantes porque son lo que más vamos a utilizar para nosotros poder realizar nuestro diseño. Entonces, en el primer recuadro tenemos lo que son las operaciones de primera arista, las cuales incluyen toda la operación todas las operaciones que se encuentran aquí. Entonces, me permite anotar ninguna operación. Vamos a tener chaflán, lo que es el empalme, el acanalado de tuerca de seguridad, la rosca, el acanalado de ranura normal y el acanalado de ranura con un extremo redondeado. Las operaciones de primera arista nos van a, pues, bueno,
en este tipo de Autodesk Inventor son cruciales para nosotros poder definir tanto la forma y las características iniciales de un objetivo, de un objeto, perdón. Entonces, las operaciones primarias son las que tenemos a continuación. Y las que más se utilizan son los chaflanes y, o los redondeos también, que se pueden hacer con palmes incluso. Entonces, bueno, el redondeo se evaluará después. Eso tenemos como principal opción. Y a continuación también vamos a tener lo que sería el tipo de sección. El tipo de sección que vamos a tener en este caso nosotros como tanto cilindros como conos y como polígonos. El tipo de sección es importante porque nosotros vamos a saber qué podemos añadir y qué no podemos añadir dependiendo de cómo sea el diseño de nuestro eje, lo que se requiera en este caso. Luego tenemos también lo que serían las operaciones de segunda arista, que van a ser también similares algunas a las operaciones de primera arista, solo que en esta vez vamos a tener nuevos diseños que son el desahogos, desahogos en DNIs y desahogos en GHOST, unidades también en sistema internacional. Eso es muy importante para nosotros poder realizar nuestras operaciones para nuestro eje. Y también tenemos a continuación lo que serían las operaciones de secciones. Las operaciones de secciones vamos a saber que nosotros incluimos, bueno, pues podemos incluir la creación y modificación de perfiles transversales. Estas operaciones son esenciales para poder definir tanto forma como volumen de los componentes en un diseño. En este caso, las operaciones de secciones van a incluir lo que nosotros podemos apreciar en la siguiente forma, que es añadir canalado de ranura, añadir anilla de retención, añadir llave, desahogo también en sus unidades que son del sistema internacional, agujeros pasantes y acanalados tanto en tipo A como de tipo B. Esas son operaciones importantes que nosotros vamos a poder tener en lo que es nuestro diseño de ejes. Y siguiendo, nosotros vamos a tener que vamos a aplicar estos tipos de operaciones antes explicadas para poder nosotros dimensionar nuevamente nuestro eje. Entonces, nosotros para terminar nuestro propio diseño, lo que hicimos fue editar nuestro diseño. Añadimos, como se puede apreciar en este caso, dos cilindros de la misma medida que es de 30 por 50 y un cilindro en la mitad que va a ser de 50 por 100 milímetros. Nosotros, ¿cómo podemos hacer esto? Mediante el módulo acelerado de diseño, gracias a que es una completa ayuda, vamos a tener, obviamente, lo que es la parte del diseño que tenemos en esta sección de aquí y nosotros vamos a poder acceder a realizar la edición de nuestro diseño mediante este módulo que va a ser, por ejemplo, como tenemos este ejemplo de aquí. Y estas son las cotas que nosotros vamos a poder utilizar para dimensionar tanto el diámetro como la longitud de, en este caso, nuestros cilindros que queremos trabajar. ¿Qué más tenemos aparte de esto? Nosotros vamos a tener lo que son el apartado, perdón, de diseño que tenemos por aquí, el apartado de cálculo y el apartado de los gráficos, que vamos a tener esos tres componentes como nuestro módulo de acelerador de diseño para poder nosotros realizar este correcto dimensionamiento del eje. Entonces, vamos a proseguir y tenemos lo que son el diseño, como les decía, el diseño, el cálculo y los gráficos. Aparte, nosotros también vamos a tener lo que sería algunas otras herramientas que nos van a ayudar para poder nosotros realizar este diseño de nuestro eje. ¿Qué vamos a tener nosotros? Perdón, vamos a tener aquí también en este apartado, unos apartados esenciales, lo que son importar, exportar plantilla. Tenemos nosotros también la denominación del archivo, que es el nombre del archivo como cual nosotros lo guardamos para poderlo encontrarlo mucho más fácil. Esta opción de aquí nos va a poder permitir activar o desactivar los cálculos. Esta función es algo importante porque nos va a permitir controlar cuándo el Inventor va a realizar los cálculos automáticos o cuándo vamos a poder nosotros realizar este tipo de cálculos. Entonces, esto sí nos va a permitir tanto mejorar el rendimiento como evitar recalculaciones innecesarias. Y también nosotros también tenemos aquí este apartado que es restablecer los datos de cálculo. Cuando nosotros nos equivocamos tal vez en algún diseño o en alguna medida y necesitamos volver a empezar desde cero, esta opción nos va a arrojar el modelo original que nos había dado por defecto, para así poder volverlo a trabajar o volverlo a empezar.
Y también esta opción, la última, de este lado de acá, que nos va a permitir activar o desactivar los subensamblajes. ¿Qué nos permite esto? Puede ser habilitar o deshabilitar la visualización de algunos ensamblajes o, bueno, subensamblajes dentro del ensamblaje principal. Y también nos va a facilitar el trabajo en este caso porque va a ser en componentes específicos, sin nosotros alterar o interferir en el ensamblaje completo. Entonces, una vez explicado esto, vamos a proceder a seguir con el dimensionamiento. En este caso, pues como les comentaba, nosotros vamos primero a irnos al apartado de lo que sería el diseño de nuestro eje, y en este caso vamos a utilizar lo que es el cálculo. Nosotros el cálculo lo vamos a poder realizar que es en esta parte de aquí, el cálculo y obviamente con la tecla, con el apartado encendido de lo que nos va a activar los cálculos. Entonces nosotros vamos a poder continuar con nuestro cálculo de los diseños de nuestro eje. En este apartado es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder saber y podemos también tener una noción de cómo podemos calcular diferentes fuerzas, diferentes estadísticas también, incluso de cómo va a ser nuestro eje dependiendo de nuestro material. En este caso, nosotros hemos elegido el acero fundido como material base a trabajar. Entonces, este tipo de material nos va a dar un módulo de elasticidad también de 200.000, perdón, megapascales, un módulo de rigidez de 80.000 megapascales y una densidad de 7.160 kilogramos por metro cúbico. Entonces nosotros vamos a tener esto como para componentes principales para poder nosotros trabajar en nuestro eje seleccionado. Aquí también podemos entender el diseño de nuestro eje que tenemos en esta parte de aquí y el módulo también de cargas y soportes y de distintos elementos que vamos a poder trabajar. Y también se presentan los resultados de diferentes tipos de las fuerzas y de lo que necesitamos nosotros calcular. Entonces, luego de eso, vamos a proceder a ingresar nuestros datos con los que trabajamos. En este caso, como les comentaba, para el diseño de ejes, el apartado de cargas y soportes, vamos a tener diferentes tipos de fuerzas. En este caso, vamos a ingresar la primera fuerza, que es una fuerza radial. Y la fuerza radial la ponemos, en la distancia de su centro va a ser justo exactamente en el centro, en este primer caso, que va a ser de 100 newtons con un ángulo de inclinación de 0 grados. Entonces aquí ya va a ser una fuerza directa que vaya al centro de nuestro eje. Continuando, vamos a también tener justo en el mismo apartado de cargas, vamos a tener también el apartado de soportes. Los soportes van a ser, obviamente, para nosotros poder calcular con distintas cargas la capacidad de soportar de nuestro eje. Entonces, nosotros vamos a tener aquí algo que más también no lo comentaba todavía, es que en esta parte nosotros vamos a tener en el diseño de nuestro eje vamos a tener distintos tipos de fuerzas o cargas, más dicho. Le tenemos la carga de fuerza radial, que es una carga, pues, bueno, que se aplica perpendicularmente, obviamente a 0 grados, a la superficie de este componente de nuestro eje. Es importante en el diseño para este tipo de rodamientos o tipo de ejes, porque esta distribución de la carga radial va a afectar a la vida útil y al rendimiento del componente, en este caso de nuestro eje. Tenemos la fuerza axial también, que se va a poner a lo largo de nuestro componente, bueno, nuestro eje. Esto también es crucial para el diseño, lo que son de tornillos, lo que podemos hablar de taladros o también de los pernos, donde la fuerza axial determina la capacidad de la carga y también a la resistencia a la deformación. Tenemos lo que es la carga continua, que se aplica de manera uniforme a lo largo puede ser de una sección o de toda de nuestra superficie del componente. En estructuras como, por ejemplo, vigas o puentes, la carga continua es consideración importante para asegurar la integridad estructural. Esto nos va a ayudar demasiado para el diseño de nuestro eje. Tenemos también el momento plegado, que el momento plegado no es más que el momento que causa deformación o plegado de un componente. La fuerza de par torsión, que es el momento aplicado que causa la torsión del componente en ejes y transmisiones. Entonces, esto también es una parte importante para el diseño de nuestro eje. Y también lo que es la carga común. En este apartado de carga común, simplemente nos va a desplegar las opciones que antes comentamos. Fuerza radial, fuerza axial, carga continua, momento de plegado y par torsión. Y aquí tenemos más opciones. Entonces, en este caso nos estamos enfocando primeramente en lo que sería la fuerza radial. Y la fuerza radial pues ya la hemos desplegado donde justo necesitamos hacerlo. Entonces, para proseguir,
colocamos en este caso tenemos dos tipos de soportes, un soporte libre y un tipo de soporte fijo. En este caso, como podemos ver a continuación, trabajamos con ambos. Trabajamos con un tipo de soporte fijo y un tipo de soporte libre y le aplicamos ambas cargas de 100 newtons en los lados para nosotros poder calcular los resultados siguientes. Después de eso, nosotros vamos a tener también el dimensionamiento de nuestros soportes, la distancia de su centro, que va a ser tanto en este sentido de 175 milímetros positivos y 175 milímetros en versión negativa para nuestro soporte libre. Y para nuestro soporte fijo en 175 milímetros positivos. Luego de eso, nosotros vamos a continuar con este dimensionamiento. ¿Y qué vamos a añadir? Vamos en este caso a trabajar todas las fuerzas para representarlas. La fuerza axial, que vamos también incluso a ponerla de 100 newtons, vemos cómo está aquí puesta a lo largo de nuestro eje. Entonces, esto nos va a ayudar también para poder realizar diferentes cálculos. También vamos a añadir lo que sería la carga continua, en este caso de aquí, donde vamos a podemos ponerla con ángulo o también en los ejes X o Y. Puede poner en ambos elementos, pero en este caso nos vamos a poner una carga continua de 100 de una longitud de 20 milímetros, empezando desde el centro de nuestro eje. Y así podemos también obtener otro tipo de medidas. ¿Listo? Otra cosa más también que podemos realizar también va a ser lo de la carga y soportes. Vamos a trabajar lo que es el momento de plegado. Lo que el momento de plegado va a ser prácticamente un torque o un par torsión. Lo que sería, en este caso, nos va a causar el momento de plegado que va a ser la deformación o como su nombre lo dice, el plegado de un componente. Entonces, en este caso también lo añadimos para mayor facilidad, que sea una fuerza de 100 newtons. Eso es importante también para nosotros poder realizar el diseño del eje. El par torsión aparecerá a nosotros también con este tipo de diseño y vamos a aplicarlo también. Esto será aplicado en nuestro diseño de eje como una carga de 50 newton por metro, que va a ser mucho más importante al momento de nosotros poderlo diseñar. También tenemos al final, como les comentaba, la carga común, donde nos va a representar todas las fuerzas que podemos trabajar a nuestro eje, tanto como la fuerza radial que tenemos aquí, la fuerza axial, la fuerza radial, la fuerza axial. Fuerza radial se lo puedes componer en este módulo en Y y en X, que de aquí lo hemos puesto 100 y 150 newtons. La fuerza axial, que va a ser en una sola dirección, carga continua a los ejes, que también se pueden definir como en eje X y Y, y también su longitud, que va a ser de 100 milímetros ahora. El momento de plegado, tanto en eje X como en eje y el par torsión también de 40 newton por metro, que va a ser solo en una sola dirección. Obviamente esto después nos va a dar este nuevo resultado, que va a ser de esta nueva se puede clasificar como una nueva carga, la carga común, y se va a ser trabajado con todos los formatos anteriores que hemos colocado aquí. Eso también es importante para nosotros poder realizar pues, un buen dimensionamiento del eje y también ver qué tipo de cargas puede soportar y a cuánto tipo de fuerza va a poderse soportar esa carga. ¿Qué más tenemos también? Aquí, como les comentaba, tenemos lo que es la fuerza radial, la fuerza axial, carga continua, aumento de plegado, par torsión y carga común. Es las fuerzas que hemos venido trabajando desde antes. Es lo que la carga común nos va a poder ayudar a realizar. Entonces, también en las diferentes opciones vamos a tener todo este recuadro de opciones que vamos a poder trabajar para nuestro eje. Entonces, si nosotros tenemos este diseño estándar, va a ser muy importante porque va a ser la mejor forma para nosotros poder diseñar nuestro componente mecánico. Y a continuación, pues también tenemos la denominación del archivo, lo hemos registrado como eje en nuestra ubicación, para poderlo encontrar con mucha más facilidad. Para seguir, tenemos también lo que es, como decíamos, la carga común, para diseñarlo. Y en este caso nosotros, pues una vez insertados todos los componentes que necesitemos, vamos a poderlo seguir trabajando y tenemos finalmente nuestro diseño de nuestro eje, con las fuerzas obviamente posteriormente trabajadas. Entonces, para eso, nosotros también, como podemos ver, apreciar aquí, vamos a tener lo que es editar con el Design Accelerator o acelerador de diseño, que es lo que venimos haciendo previamente. La opción de eje
nos va a poder permitir trabajar exactamente directamente con el acelerador diseño. No es necesario editarlo después, sino que la opción de eje, como les comento, va a ser directamente estructurada para ya trabajar directamente con nuestro eje de acelerador, con nuestro eje en el acelerador de diseño. Entonces, la edición del diseño del eje que nosotros vamos a poder volver a trabajar si es que se requiere. Entonces, tenemos aquí también nosotros en el apartado del historial, tanto estas diferentes opciones que vamos a poder realizarlas también para trabajar nuestro eje. Es muy importante tener en cuenta esto porque nosotros nos vamos a poder guiar en base a esto o vamos a poderlo después también medir, darle rotaciones libres, la representación o aumentarles o desaumentar distintos componentes. También tenemos nosotros en el módulo de acelerador de diseño el apartado de los gráficos. Y los gráficos que se presentan a continuación son cuatro gráficos de las fuerzas que nosotros hemos podido calcular. En este caso vamos a también poder ver, por ejemplo, en la fuerza de corte, un plano en el XZ. En este caso, y cabe recalcar, es muy importante decirlo, en el caso de nosotros, nuestro plano XZ, siempre se va a ver una línea continua, porque estamos trabajando en un plano que es en el YZ y en el XZ, que va a ser, perdón, en el XY, que son los planos que nosotros vamos a poder dar una visualización concreta. En el plano XZ, tanto para el momento flector, ángulo de flexión, flexión, tensión de plegado, tensión de corte y los demás cálculos, vamos a tener esta línea continua, que es una línea horizontal. Entonces, también vemos que hemos calculado tanto un plano XY para la fuerza de corte. En la fuerza de corte vemos este plano que nos ha resultado con las cargas que nosotros pusimos. El momento flector nos da este pico, perdón, esta media circunferencia y también el momento de flexión que tenemos por aquí. Luego de eso, nosotros vemos que también en el apartado del lado derecho vamos a tener las distintas pues cargas que nosotros hemos, los resultados que hemos tenido a partir de todo este tipo de trabajo. Entonces hemos dado nuestro dimensionamiento tanto de longitud como masa, entonces eso también nos va a ir calculando aplicando las diferentes fuerzas, nos va a dar dando los diferentes resultados tanto en las cargas como en los soportes y en el eje mismo. Tenemos aquí también para lo que les comentaba, lo de los resultados, vamos a tener dos tipos diferentes de resultados. Hay una opción en nuestro diseño, que es el módulo de de diseño, que va a ser representada por lo que es el uso o el desuso de la densidad en este caso. Y la podemos ver en este apartado justo de aquí. En las propiedades de cálculo vamos a tener la opción de usar o no usar densidad. Y esto va a ser muy importante porque nos va a permitir el diferente cálculo de las propiedades de nuestro eje o los resultados nos va a arrojar tanto diferentes porque cuando se usa la densidad nos va a tomar en cuenta la masa. Cuando se toma en cuenta la masa va a variar bastante nuestros resultados. Por ejemplo, en la primera carga tenemos un dato negativo en cero y un dato positivo. Este de aquí se trabajó con la densidad y este de acá se trabajó sin ella. Entonces, cuando nosotros trabajamos así, para el soporte, por ejemplo, el primer soporte, tenemos una fuerza en Y de 139.3 newtons y para el soporte 1, en el caso de sin densidad, se trabaja con 129.9 newtons. Entonces tenemos diferentes tipos de fuerzas. También en el primer soporte, que la fuerza en Y va a ser de 109.375 newtons y cuando no se trabaja con densidad va a ser de 100 newtons en el segundo soporte. Eso también nosotros podemos evidenciarlo gracias al uso o el desuso de la densidad, en este caso para nuestro material que fue el acero fundido. ¿Listo? Entonces, ya el último también nosotros vamos a tener un apartado que nos va a poder permitir que nos va a poder permitir la visualización de nuestros resultados en un archivo, en un archivo HTML o un archivo versión web. En este caso tenemos nuestro componente de eje trabajado, de información de proyecto, que va a ser las e-properties de nuestro documento, de nuestro diseño. Vamos a tener todo lo que son propiedades de cálculo, materiales, los resultados de cargas y soportes, y esto está trabajado con lo que sería el uso de la densidad. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. El tema que les voy a presentar de ejes sobre la representación técnica estandarizada. Con un pequeño concepto que todos los ejemplos que voy a mostrar son de acuerdo a la norma ISO, donde las vistas se hallan en el sistema
la representación de primer ángulo, diedro o primer cuadrante, y el acotado sigue la norma ISO en milímetros. También para recordar un poco, la norma ISO es un conjunto de estándares reconocidos internacionalmente que fueron creados por la Organización Internacional de Estandarización con el objetivo de garantizar que las empresas sigan unos criterios homogéneos en la gestión de su actividad. Les voy a presentar sobre un eje de rosca de sección parcial dibujada con la norma ISO del primer cuadrante y unidades de milímetros. Bueno, para esta representación, aquí los ejes no se cortan longitudinalmente. El eje sí se corta transversalmente. También podemos observar que el detalle interno tiene corte de ruptura. Como podemos observar aquí, que estos son los pequeños detalles. Podemos ver que la vista principal, la que está aquí, es una vista donde el eje se observa con su longitud horizontal sobre la hoja. Se puede proporcionar una vista lateral para indicar diámetros, como se muestra aquí. Los diámetros. En la vista principal se pueden incluir dibujos seccionados parcialmente, como el de aquí, para mostrar el detalle de agujeros o detalles que tiene la pieza. En todos los dibujos de las roscas suelen darse los ejes que se van a incluir, los símbolos, como se puede visualizar aquí, como el N5, N6, los acotamientos de las dimensiones de los acabados superficiales. Bueno, les voy a presentar otro ejemplo, el cual es de un eje con agujero de roscado de dibujo bajo la norma ISO, que aquí podemos ver los detalles internos y los cortes de ruptura, que es en esta parte de aquí, justo en esta parte de aquí es el corte de ruptura. También podemos visualizar el corte AA, donde los ejes se cortan transversalmente, que sería en esta parte de aquí. Y aquí se puede ver que se muestran dibujos seccionados parciales para mostrar el detalle del agujero o chaveteros que se menciona. También se pueden encontrar aquí ranuras que albergan chavetas para transmitir movimientos que de otra manera se observarían representados por líneas ocultas. Estos ejemplos de ejes que voy a mostrar es uno de eje con secciones y vistas detalladas dibujado bajo la norma ISO. Aquí podemos visualizar una pieza que muestra detalles de agujeros en esta parte, en la de acá, o chaveteros. También se muestran los detalles sacados de la pieza para detallarlos de mejor manera, como el detalle C de una escala de 1 a 2, en el cual nos muestra
no, nos muestra una, nos muestra un primer plano de una parte específica eh, del eje con un agujero de 20 milímetros de diámetro, como se muestra en esta parte de aquí, y un radio filete de 14 milímetros, como se muestra aquí detallado. En el corte AA, en esta parte de aquí, también podemos ver de 1 a 2 que es una vista de sección transversal en la posición marcada de AA, en esta parte, en la vista principal, mostrando características internas como un chavetero con dimensiones y tolerancias de N7, como se muestra en esta parte de aquí. También podemos observar un corte de B que, que tiene una escala de 1 a 2. Otra vista en sección transversal en posición marcada de BB en esta parte de aquí, mostrando el perfil de una ranura que es en esta parte de aquí, con un radio de 14 y una tolerancia de N7. Igual, también un corte C en esta misma parte, que es un detalle que ya expliqué. Podemos ver sobre un segmento del eje particularmente las características de ranura y del chavetado. En el otro ejemplo, que es un eje con sección parcial detallada de dibujo bajo las normas ISO, podemos visualizar la pieza en el cual muestra un detalle de agujero chavetero, como se puede visualizar en esta parte de aquí. Se puede proporcionar una vista también isométrica. En esta pieza se saca un detalle de A, un detalle de AA de una escala 1 a 1. En esta vista también se puede mostrar un corte seccionado del componente de la posición A. Incluye también detalles internos como la rosca de medidas que está en la parte de aquí y una ranura de tolerancia de N6 que está en esta parte de aquí, la tolerancia. Tiene unas dimensiones internas de 12 milímetros y 8 milímetros que indican el espesor de las paredes y de los aspectos críticos de diseño. Y eso es todo. Gracias. A continuación, compañero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Kernel Beltrán y yo les voy a presentar acerca de la historia y el uso del módulo de la chaveta. Ok, primero, ¿qué es la chaveta? Las chavetas son elementos mecánicos utilizados para conectar un eje con una pieza giratoria, como una rueda o un engranaje, permitiendo la transmisión de torque. La función principal de las chavetas es mantener dos componentes solidarios entre sí para transmitir potencia de manera segura y evitar deslizamientos. Ok, ahora un poco de la historia. En la antigüedad, las primeras formas de la chaveta utilizaban cuñas de madera o metal para asegurar ruedas en ejes. En la revolución industrial, con el avance de la maquinaria, las chavetas se estandarizaron y se fabricaron en masa. En el siglo XX,
los nuevos materiales y técnicas de fabricación permitió el desarrollo de chavetas más precisas y más duraderas. Ok, tipos de chavetas. Existen tres tipos de chavetas: chavetas forzadas, chavetas de ajuste y chaveteros. En las chavetas forzadas, estas de aquí tienen forma de cuña. Tienen, estas de aquí ejercen presión entre el eje y el cubo, cuya fuerza de rozamiento estático contribuye a la transmisión del movimiento. Ok, en la chaveta inclinada con talón. El talón se emplea para el desmontaje de la chaveta, introduciendo una cuña entre dicha cabeza y el cubo. Chaveta inclinada sin talón. Es igual que la anterior, pero el desmontaje de esta se realiza desplazando el cubo respecto del eje. Ok. En la chaveta inclinada delgada con talón, el eje carece de ranura y actúa mediante el rozamiento estático producido por la presión de la cuña de la chaveta. Chavetas tangenciales. Está formado por dos parejas de cuñas contrapuestas, ejerciendo su acción por la presión que ejercen entre sí cada pareja de chavetas. Son las más adecuadas para la transmisión de grandes esfuerzos. Las chavetas de ajuste. Estas chavetas de aquí no ejercen presión contra el eje y el cubo, por lo que el movimiento se transmite por el esfuerzo cortante a las que están sometidas. Ok, estas de aquí deben de asegurarse la inmovilidad axial entre ambas piezas, mediante un ajuste con aprieto, o anillos elásticos, tomillos prisioneros, etc. De estas de aquí solo hay dos tipos: las chavetas paralelas y las chavetas de disco o Woodruff. Chavetas paralelas, llamadas también lengüetas, son prismáticas con aritas achaflanadas y sus extremos pueden ser redondeados. Ya. Chavetas de disco o Woodruff. Estas chavetas de aquí tienen forma de disco y son las más débiles de las antes mencionadas, por lo que estas de aquí solo se adecúan para la transmisión de pequeños esfuerzos. Ok. Y por último, los chaveteros. Los chaveteros se acotarán desde la generatriz opuesta, deduciéndose la profundidad de la ranura por diferencias, como se muestra en la figura. Ok, las aplicaciones en la transmisión de potencia. En motores eléctricos, estos de aquí fijan los rotores a los ejes, asegurando una transmisión eficiente del torque. Engranajes y poleas permiten la transmisión de movimiento y potencia entre diferentes componentes de una máquina. Maquinaria industrial, utilizadas en una variedad de equipos para garantizar la estabilidad y evitar movimientos indeseados. Diseño y selección de chavetas. En el cálculo de dimensiones, está basado en la carga que deben transmitir y el espacio disponible entre el eje y el cubo. Los materiales, generalmente fabricados de acero, pero también pueden ser de otros materiales, dependiendo de la aplicación. Las normas y estándares. Existen normas internacionales como son la ISO y la DIN, que especifican las dimensiones y tolerancias de las chavetas. Ok, ahora la importancia en la ingeniería mecánica. En la seguridad y en eficiencia, un diseño adecuado de chavetas puede ser crucial para la seguridad y la eficiencia de las máquinas. Y en el mantenimiento, las chavetas pueden ser inspeccionadas regularmente para evitar fallos en la transmisión de potencia. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Yo también voy a presentar sobre las chavetas, el desarrollo metodológico y el procedimiento. Voy a hacerle un poco más rápido aquí para también hacer un invento y así entender un poco más. Bueno, para primero entramos de invento, vamos a crear un archivo para tipo ensamblador, que sería en donde dice ensamblaje, ensamblar componentes de 2D y 3D. El sistema métrico que vamos a utilizar es el CI, estándar de IAM. Bueno, para el diseño de chavetas, lo primero que hice fue crear una pieza. Como podemos ver, la extruje la de aquí. Esta pieza la extruje creándolo. También creamos esta otra pieza de aquí que
que le hice pasar como si fuera una polea. Ahí vamos al comando de chavetas, donde dice que una chaveta diseña uniones y realiza comprobación de resistencia correspondientes. Las chavetas están disponibles en el centro de contenido de introducido. También para tener más claro, una chaveta es una sección rectangular o cuadrada que se inserta entre dos elementos que deben ser solidarios entre sí para transmitir la potencia y evitar que se produzca deslizamientos de una pieza sobre la otra. También es el hueco que se mecaniza en las piezas acopladas para insertar las chavetas. Se llama chavetero. Bueno, después de eso, vamos, ya aplastamos chaveta, guardamos, que es el tipo ensamblador. Como está aquí, ponemos un nombre, yo le puse ensamblaje 2 y la guardé. Después seleccionamos el ensamble y nos pedirá que guardemos el mismo. Daremos sí en las opciones que nos da y en aceptar. Y luego de esto se nos abre el generador de conexiones de chavetas paralelas, en el cual podemos elegir diferentes tipos de chavetas. Como podemos ver, es una pieza de sección rectangular, eh, cuadrada o semilunar, que se inserta entre dos piezas para transmitir potencia y evitar deslizamientos de una sobre la otra. Aquí también podemos seleccionar los objetos a generar, en el cual tenemos primero, en esta parte de aquí tenemos que es una creación de la chaveta. Aquí un chavetero en el eje. En esta también tenemos que es una ranura de la polea. En el eje de acanelado, podemos ver la localización de la chaveta de eje acanelado con una referencia. También podemos elegir el tamaño, el ángulo que queramos. Para esto, la referencia que utilizamos para crear la chaveta, la primera sería la parte frontal del eje. Aquí podemos elegir diferentes opciones para su inserción junto a la pieza. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, listo. Vamos a crear un nuevo archivo. Como lo habría dicho, un ensamblaje un de 2D y 3D del tipo IAM. Creamos, ponemos en crear, crearemos primero nuestro eje y lo guardaremos. Listo, iniciaremos con un boceto, con un eje. El primer ciclo sería un eje que haremos de un diámetro de 10, un radio. Luego de esto extruimos la pieza.
cambiaremos de color para que se pueda distinguir o de, de un valor, de un material que voy a elegir es amarillo. Luego ponemos en ensamblaje y vamos a crear otra pieza en el cual guardaremos también la pieza. Igual vamos a crear otro círculo como si fuera una polea. También esta extruimos. Listo. Para esto podemos ver que así está. Eh, volvemos. Vamos a diseño. Vamos a crear una chaveta. Aquí nos pide guardar el ensamblaje. Guardaremos. Damos sí a todo y en aceptar. Bueno, y aquí nos sale. Vamos a trabajar con este tipo de chaveta que se hizo 2491A. Como lo había dicho, aquí es la bibliografía donde hay un tipo de chavetas. Como ya lo había dicho, la chaveta es una pieza de sección rectangular, cuadrada o semilunar que se inserta entre dos piezas para transmitir potencia y evitar deslizamientos de una pieza sobre otra. También aquí podemos ver el eje acanalado, el acanalado de la brida, para seleccionar objetos a generar, como aquí está la creación de la chaveta. Aquí un eje acanalado, que es el eje del chavetero, una ranura de, po- de la polea en la que estamos creando la pieza. Aquí tenemos también el acanalado con un extremo redondeados, eh, acanalado con un extremo redondeado y el acanalado de un plano. Para la referencia vamos a elegir el eje y podemos ver. A continuación les va a seguir explicando mi compañero. Gracias. Siguiendo lo que mi compañero dijo, ahora vamos a seleccionar nuestro plano de trabajo dando clic a este icono de aquí y dando clic al plano donde queremos realizar la chaveta. Luego hay que coger la referencia inicial para la segunda referencia del eje, dando clic a la probeta de en medio. Okay. Después elegiremos la longitud de la chaveta que queremos realizar. En este caso yo le dejé en 14 milímetros. Finalmente haremos el acanalado dentro de nuestra polea. Seleccionando nuestra cara o plano de trabajo, dando clic acá arriba y dando clic a este plano de aquí. Y luego damos clic en el punto central de referencia del trabajo, dando al borde del plano. Y se nos va a crear este plano X, Y, Z. Y luego damos en OK y ya se nos habrá creado la chaveta. Entonces tendremos todas las características de nuestro eje y chavetas creadas de manera eficiente.
Ya, luego el programa nos va a dar este módulo que de aquí es, que es de cálculo. Aquí podemos aumentar la potencia, la velocidad, el par de torsión, y eso nos va a dar resultados, los cuales nos va a dar la deformación que va a tener esa chaveta. Por ejemplo, aquí yo con estos datos que le puse al programa, no va a haber deformación. Eh, Va a haber una deformación en la chaveta de 1, en el acanalado también de 1, aquí de 1, porque tiene muy bajos parámetros. Si yo lo aumento, esto de aquí aumentaría, entonces la deformación de la chaveta aumentaría, y es lo que no queremos. Y ya, muchas gracias. A continuación, mi compañero. A continuación tenemos lo que es la representación técnica estandarizada. Bueno, la representación técnica estandarizada se basa en las normas ISO, específicamente en tres con respecto a las chavetas. La ISO 773, la cual nos dice que esta norma define las dimensiones de las chavetas paralelas con extremos redondeados que son utilizados comúnmente en aplicaciones de ejes y agujeros. También la siguiente norma que se utiliza es la ISO 2491, pues esta norma especifica las dimensiones de las chavetas con extremos cuadrados. También tenemos la ISO 3912 y esta norma detalla las dimensiones de las chavetas Workgroup, que son chavetas semicirculares. Como primer punto tenemos lo que son ejes y agujero con chaveta. No dice que en esta parte, ¿cómo se representa? Dice que la chaveta se representa en la vista lateral del eje y en la vista de sección del agujero. En la vista lateral se muestra la chaveta insertada en la ranura y en la vista de sección se muestra el perfil de la chaveta en el agujero. Esta representación técnica se utiliza para ensamblar un eje con un cubo u otra pieza giratoria, permitiendo la transmisión de torque entre ambas piezas. También tenemos lo que es chaveta del eje. Bueno, la representación de esta nos muestra que la chaveta en el eje se muestra en la vista lateral del eje y en el dibujo se representa como un rectángulo encajado en una ranura del eje. La vista lateral debe incluir las dimensiones de la chaveta y de la ranura del eje. ¿Para qué son utilizadas estas chavetas del eje? Se utilizan para fijar un componente al eje, evitando el deslizamiento relativo entre el eje y el componente. También tenemos lo que es chaveta del agujero. Su representación nos muestra que la chaveta en el agujero se muestra en la vista de la sección del componente que contiene el agujero. En la sección se representa como un rectángulo insertado en una ranura dentro del agujero del componente. La vista de sección debe incluir las dimensiones de la chaveta y de la ranura del agujero. La chaveta del agujero es utilizado para fijar un eje a un componente con un agujero, asegurando que ambos giren conjuntamente. Cosas que debemos tener en cuenta en la representación técnica estandarizada son cotas que son imprescindibles, ¿no? Como se puede observar, tenemos lo que es el diámetro del agujero, que es esta parte de aquí. Tenemos lo que es el ancho de la chaveta, que es la parte de aquí. Todo esto está basado en la chaveta del agujero, ¿no? Pero tiene el mismo principio. Y tenemos la adición del diámetro y profundidad de la chaveta, que es esta parte de aquí. Para continuar, también tenemos lo que son chavetas al extremo del eje. Bueno, las chavetas al extremo del eje son representadas de que la chaveta del eje se muestra en la vista lateral del eje, ubicada en una ranura cerca del extremo del eje, como se puede observar en esta parte de aquí. Puede incluir una vista de detalle que muestre la chaveta y la ranura con mayor claridad. También se deben incluir las dimensiones de la chaveta, de la ranura y la distancia desde el extremo del eje, como se los expliqué anteriormente. La chaveta al extremo del eje son utilizados cuando el componente a fijar se coloca en el extremo del eje, permitiendo un fácil ensamblaje y desensamblaje. Las cotas importantes, como se los dije, ¿no? Es el diámetro del eje, el ancho de la chaveta y la diferencia entre el diámetro del eje y la profundidad de la chaveta. Y por último, también tenemos lo que es la chaveta en la parte central del eje. Como lo podemos observar aquí, la representación es que la chaveta en la parte central del eje se muestra en la vista lateral del eje, ubicada en una ranura en la parte media del eje, como se lo observa aquí, ¿no? A diferencia de la chaveta al extremo del eje.
se encuentra en la parte media del eje. Puede incluir una vista de sección transversal para mostrar la chaveta y la ranura con mayor detalle. Como se puede observar aquí, se deben incluir las dimensiones de la chaveta, de la ranura, la posición exacta de la chaveta en la cual se va a ubicar dentro del eje. La chaveta en la parte central del eje es mayormente utilizados para fijar componentes que deben estar posicionados en el medio del eje, como engranajes o poleas. Como lo dije con anterioridad, también las cotas importantes de las chavetas en la parte central del eje son el diámetro del eje, el ancho de la chaveta, la profundidad de la chaveta y se observa aquí la parte de la vista superior de la chaveta, la cual nos muestra la cota de extremo a extremo y la ubicación exacta en la cual va a encontrarse la chaveta. Gracias.